Hola, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta comparecencia de prensa, hoy lunes, que tiene como hilo conductor y justificativo sobre todo la celebración de nuestra coordinadora federal el próximo sábado, el máximo órgano entre asambleas de Izquierda Unida, y que va a tener en su informe el contexto internacional como base del mismo. Es indudable que ahora mismo, si hay un tiempo histórico en el que la política internacional condiciona la política de nuestro país, es este, y efectivamente Izquierda Unida, además, va a lanzar una posición política frente a la actual espiral belicista que no compartimos en absoluto. Y es una campaña por la paz, porque la paz no se consigue ni con aumento de gastos militares, ni con envío de tropas a la zona de conflicto. Izquierda Unida va a proponer una campaña de movilización a través de su despliegue territorial por las comunidades autónomas, y así lo vamos a proponer en el informe y en la próxima coordinadora, y desde luego con un fin, que es una movilización por la paz que conecta con las aspiraciones mayoritarias de la sociedad española, que está cansada y agotada de espiral y dinámica belicista, y por otro lado una propuesta política que coincide con la posición política que ha tenido históricamente nuestra organización desde que se constituyó hace 39 años, por cierto, en torno al debate del referéndum sobre la salida de España de la OTAN. No son tiempos de rearme, como frente a lo que dice la Comisión Europea, e Izquierda Unida plantea que no puede volver otra vez el principio de si quieres la paz, prepara la guerra. Es un principio cínico que nunca se ha cumplido, sino que tenemos que recuperar el dicho de si quieres la paz, prepara la paz. Por eso nosotros defendemos un modelo de seguridad basado en la paz y en la desmilitarización, con un acuerdo de alto el fuego y una conferencia internacional de paz bajo el auspicio de Naciones Unidas y de la OSCE, y en la que, por supuesto, tienen que participar tanto Rusia como Ucrania. Pero no compartimos en modo alguno la aportación de hasta el 5% del Producto Interior Bruto para gastos militares, que es lo que supondría la propuesta de 800.000 millones de euros propuesta por la Comisión Europea, y entre otras cosas porque esa propuesta tendría consecuencias económicas. No es verdad que se diga que esta inversión desmedida y desorbitada no vaya a tener consecuencias en términos presupuestarios y en términos de política social. El aumento a un 5% del PIB supondría para España una reducción, un recorte lineal del 13% en todas las políticas sociales. Y cuando hablamos de todas las políticas sociales hablamos de pensiones, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de servicios sociales. Apostamos por el diálogo y la negociación, y precisamente desde una Unión Europea que ha quebrado con esta decisión su origen, que tenía una finalidad pacifista. La Unión Europea fue concebida en su origen con una finalidad pacifista y, por tanto, desde esa pretensión nos preocupa enormemente que se haya asumido un marco que es el marco de la guerra, de la escalada belicista, y que se desdeñe y se desprecie la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que es la que en su artículo 2 plantea la resolución de las controversias y los conflictos entre países a través del diálogo, y además ante una evidencia trágica, que es que los miles de muertos que ha habido estos 3 años de guerra no han servido para nada, solamente para la muerte, destrucción y tragedia en Ucrania. Queremos garantizar la soberanía de los países y de los territorios y una negociación de paz con garantía, pero introducirla desde un motor en la que la Unión Europea ha renunciado a estar, que es el motor de propuestas de acuerdo en una geopolítica y en unos mapas que no nos podemos inventar, unos mapas en los que Europa no es solo la Unión Europea, y dentro de Europa tenemos que apostar por un acuerdo de estabilidad y de paz. Tenemos que tener en cuenta
que sobre los mínimos de la aportación del 2% del PIB en gastos de defensa, queremos saber cuáles son los gastos de defensa reales en nuestro país. Siempre hemos defendido desde Izquierda Unida que no podíamos confundir los gastos del Ministerio de Defensa con los gastos de defensa. Saben ustedes que desde el Ministerio de Industria, en inversión I+D+I, en investigación tecnológica de carácter militar, gastos de gasa real o de pago de salarios a personal militar, deben incorporarse como tales. Por tanto, tenemos que tener la máxima transparencia, expansión y concreción, y en ese sentido sí apuntamos a que el Gobierno está trabajando por clarificar todo lo que supone de gasto militar y creemos que es una primera condición para la transparencia en el debate. Pero, desde luego, no compartimos la dinámica de espiral belicista que no nos conduce más que a una guerra que no queremos. Desde esta movilización por la paz, que forma parte de la propia naturaleza de Izquierda Unida, es la aportación que vamos a hacer en esta coordinadora y el llamado a otras organizaciones, a ciudadanos, para crear plataformas y movilizaciones en favor de la paz y, además, también para contribuir al éxito de la Conferencia Internacional por la Paz que se celebrará con partidos y organizaciones de izquierda y pacifistas en abril en Bruselas y de la que Izquierda Unida está formando parte. En segundo lugar, también abordaremos en esta coordinadora el despliegue y desarrollo de la convocatoria por la democracia. La democracia también es paz. Para que se desarrolle un país en toda su profundidad e integridad democrática, tiene que ser con una seguridad a la ciudadanía y a la población de vivir en paz. Y eso supone la necesidad de seguir desplegando esta convocatoria por la democracia que estamos recibiendo con un sentido de simpatía y de coincidencia de mucha gente que no pertenece a Izquierda Unida y que está participando en los debates de diagnóstico, y confiamos que lo hagan también en la nueva fase en las propuestas políticas, igual que estamos convencidos de que la propuesta de paz y de la búsqueda del acuerdo de una sociedad desmilitarizada también cuenta con el aval y el apoyo mayoritario de amplios sectores de la sociedad española. Sabemos y somos conscientes de que va a haber una ofensiva para un cambio de ese sentimiento tan pacifista que hemos tenido en España al respecto, pero confiamos que ese sentir mayoritario que demostramos contra la guerra de Irak, que hemos demostrado a lo largo de los tiempos en favor de la resolución pacifista y pacífica de los conflictos, sea lo que siga siendo mayoritario en nuestro país y a ellos se atiendan las diferentes fuerzas políticas. En tercer lugar, queríamos también transmitir nuestra preocupación en el orden internacional, precisamente, de un conflicto que sigue desangrándose tanto en Gaza como en Siria. La masacre de más de 1.400 personas, 830 civiles en Siria a cargo de la fuerza aliada del actual Gobierno es una masacre que debe condenarse sin paliativos y, además, debe exigírsele al actual Gobierno de Siria explicaciones. Desde luego, con esa masacre y esa venganza no vamos a conseguir que Siria se establezca un país de paz, de asentamiento, de equilibrio y de seguridad para sus ciudadanos y sus ciudadanas. No solo basta con condenar esa masacre, sino también que las Naciones Unidas tomen cartas en el asunto y el Consejo de Seguridad se reúna cuanto antes para abordar la garantía de protección de los civiles y exigir garantía al actual Gobierno de protección a todos sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y queremos terminar esta secuencia de la rueda de prensa con el buen sabor de boca que nos ha dejado este fin de semana las masivas movilizaciones del 8M. Creemos que es una demostración, una más, de la fuerza del movimiento feminista, a pesar de la lluvia, y sobre todo a pesar de los ataques de la derecha y de la extrema derecha, no solo por desnaturalizarlos, sino también por combatirlos. Esa necesidad de fortalecimiento del movimiento feminista hace que este país siga siendo un país que no está dispuesto, expresado a través de las movilizaciones de este fin de semana, a retroceder ni un milímetro en derechos, en igualdad. Y estaría bien
que la derecha de Feijóo y la extrema derecha, la ultraderecha de Abascal, tomaran nota de que el feminismo está más vivo que nunca y que desde luego no está dispuesto a retroceder en derechos. Y creo que esa reflexión es importante porque, sin lugar a duda, el éxito de las convocatorias y el éxito de participación masiva es una señal de que el feminismo en nuestro país goza de buena salud, y eso es algo que nos interpela, es una buena noticia para todos y para todas. Muy bien, pasamos al turno de preguntas y, como siempre, por favor, utilizamos el procedimiento de levantar la mano y voy dando paso a ellas. En primer lugar, ahora estoy dando paso a las manos que se van levantando. Tiene un problema la compañera Alba de Europa Press, que no le funciona el micrófono y va a pasar las preguntas por escrito, y ha pasado la primera. Sería la siguiente. Quería preguntarle si va a solicitar la reunión de la mesa de partidos del espacio de Sumar para trasladar una postura conjunta sobre el gasto militar, y si Izquierda Unida va a defender en ella su rechazo a incrementarlo. Ya Izquierda Unida se ha puesto en contacto y ha solicitado formalmente la reunión de la mesa de partidos, que confiamos que tenga lugar esta semana, y desde luego antes de la ronda con los grupos que tiene el presidente Sánchez el próximo jueves, y sobre ella, pues evidentemente Izquierda Unida va a exponer su posición, en la que yo estoy convencido que vamos a lograr una posición común, porque es de propio sentido común, valga la redundancia, con respecto a las aspiraciones populares de la clase trabajadora española y de la sociedad en general. Pero, por supuesto, que vamos a exponer y vamos a persuadir al resto de organizaciones sobre nuestra posición política, pero estoy convencido que se puede llegar a un acuerdo de posición común sin lugar a dudas. Y, en segundo lugar, la segunda pregunta que pasa, Alba, es la siguiente. Si considera que el Movimiento Sumar, a tenor de un comunicado que emitió el pasado viernes, si considera que el Movimiento Sumar está discrepando de la postura de Izquierda Unida, e Izquierda Unida asumiría la estrategia que plantean de apoyar un rearme si lo financia exclusivamente la Unión Europea. Nosotros vamos a emplazarnos a esa reunión de partidos y escucharemos las opiniones, con, por supuesto, mucho respeto, de cada organización, y sobre esa reunión nos posicionaremos. La propuesta de Izquierda Unida es la que públicamente hemos dicho, que es que desde luego no estamos de acuerdo ni con más gastos militares ni con envío de tropas, que la paz no se gestiona ni se alcanza con una espiral belicista de gasto militar, que, por cierto, deben saber la sociedad española que ese gasto militar va a ir en beneficio y a los bolsillos del complejo industrial militar de los Estados Unidos, que son los únicos que pueden vender la alta tecnología militar que la Unión Europea no tiene capacidad para desarrollar. Y también vamos a defender que la salida tiene que ser una salida de gran acuerdo en Europa para una garantía de seguridad, de soberanía y de paz en todo el continente, desde la península ibérica hasta los Urales, para decenios de vida, ¿no? Y es que es fundamental que tengamos, las clases trabajadoras españolas necesitan la paz como marco para el desarrollo de su vida en felicidad, y sobre esa posición abordaremos pues los matices o las reflexiones que haga cada organización. Nosotros nos emplazamos a esa mesa de partidos para transmitirla honestamente, y allí quedamos emplazados para escuchar directamente las propuestas de las demás organizaciones, sobre las que no valoraremos hasta no conocerlas concretamente. Sí, es el turno de Sol, de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Miro a esa cámara o a esa? Pues precisamente está emplazando a esa reunión de la mesa de partidos, y estaba diciendo que está convencido de que habrá un acuerdo, pero quería saber qué margen de maniobra tiene, porque desde Izquierda Unida la posición estaba muy clara, están totalmente en contra de aumentar el gasto militar. Entiendo que ni siquiera aunque lo financie la Unión Europea, con lo cual
dispuestos a ceder desde Izquierda Unida, si es que están dispuestos a ceder algo en su postura para lograr este acuerdo. Yo le he dicho que me muestro optimista. Estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo y además las declaraciones que he conocido de Yolanda Díaz el pasado mes de febrero, precisamente resistiéndose y oponiéndose al aumento de gastos militares, están en una línea que es perfectamente coincidente con lo que plantea Izquierda Unida. Así que sobre esa base es sobre la que nosotros vamos a construir y, en todo caso, cuando conozcamos formalmente y de manera clara la propuesta, hablaremos, pero nosotros tenemos muy clara cuál es nuestra posición. Estamos en un momento muy complicado para la humanidad, estamos en un momento muy delicado para Europa. Suenan tambores de guerra y suena espiral bélica en la que nos quieren introducir la necesidad de que para construir la paz tenemos que gastar armas, y eso va a suponer un recorte en políticas sociales y, por tanto, la paz también se construye con el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a una sanidad que te atienda por tus necesidades y, desde luego, no se resuelve concentrando y derivando gastos militares que no solo sostenibles, sino sobre todo incompatibles con ese gasto social. Mire, le puedo decir que en los cálculos que ha hecho el equipo económico de Izquierda Unida con respecto a la implicación que supondría el supuesto déficit de gasto militar en España y alcanzar el 2% solamente del PIB, serían 11.471 millones de euros, que, para que nos hagamos una idea, serían pues el gasto del ingreso mínimo vital durante 4 años, ¿no? Y si fuera el déficit sobre el 3% de gasto del PIB, supondría 27.402 millones de euros. Y sobre el 5%, que es lo que al fin y al cabo la Comisión Europea empuja, ya lo ha dicho además el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que la seguridad va a exigir sacrificios, por tanto nos están preparando para este discurso, supondría, como digo, el 5%, un déficit de 59.265 millones de euros. Son gastos que no se pueden asumir en nuestro país sin un recorte. Y aunque hablen de que no va a computar en la deuda, no es más que aplazar a futuro lo que ahora no se abordará como deuda en el presente. Y quiero dejarlo muy claro porque, en fin, se podrá estar de acuerdo o no con la posición de Izquierda Unida, pero la tenemos muy clara y sobre ella vamos a defender con pasión nuestras posiciones, en las que estoy convencido que no solo organizaciones, sino sobre todo la sociedad civil está muy coincidente con este planteamiento. Sí, a continuación, Irene Rupert, de La Sexta. Hola, ahora me oís, ¿no? Sí. Yo quería preguntarle, usted también habla de una mesa de partidos que previsiblemente querrían hacerla antes del próximo jueves, que se reunirá portavoz con el presidente del gobierno. Quería preguntarle si también ahí van a fijar una posición en cuanto a la delegación de competencias en materia de inmigración con Junts, si ha habido algún tipo de cambio de postura, de avance, o de si realmente se va a fijar una posición conjunta del grupo parlamentario, si realmente esto llega a tramitarse, mañana llega a la mesa del Congreso y si esto avanza en su trámite parlamentario. Gracias. Muchas gracias. Sobre esa propuesta, ese acuerdo del PSOE y Junts, ustedes saben la posición que nosotros tenemos, que es que nosotros celebramos siempre una descentralización de competencia en clave federal, porque eso supone que si las administraciones más cercanas gestionan determinadas políticas de atención a los migrantes, estos se sienten mejor atendidos y, por tanto, es una reivindicación histórica, además, de las organizaciones de ayuda a refugiados y que colaboran con los migrantes, con las personas migrantes. Pero ustedes saben también que nosotros tenemos una defensa de que el debate sobre inmigración no puede circunscribirse al marco de seguridad, expulsión, control de fronteras o número de autorizaciones de entrada. Creo que hay que introducir el marco de atención a las personas refugiadas y atención a las personas migrantes, de los derechos humanos, y sobre esa posición queda largo recorrido porque, entre otras cosas, lo que se va a tomar en consideración es su toma en consideración, valga la redundancia al respecto, en los próximos días en la mesa del Congreso. Evidentemente eso se admite a trámite porque, como suele ser costumbre parlamentaria, tiene largo recorrido y no creo que esta semana sea urgente marcar posición porque usted sabe que una propuesta que ha sido presentada por dos grupos exige también
para negociar el alcance de la mayoría, que los demás grupos intervengamos y hagamos propuestas seguro de modificación y de adición de aspectos que en ese acuerdo no se contemplan. Y como eso forma parte de la dinámica del Congreso, pues yo también estoy convencido de que se va a llegar a un acuerdo, porque coincidimos en el enfoque, el marco y la política de derechos humanos en el campo migratorio, y sobre ese tema creo que la aportación del Grupo Parlamentario puede enriquecer mucho la propuesta, si es que ésta quiere que salga adelante, y tendrá que salir adelante si evidentemente se aborda con modificación de algunos aspectos que no compartimos del acuerdo y la incorporación de otros que no están. Muy bien, pues en principio no hay más preguntas, así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.